específicamente. Estos son los pasos que estáis llevando. Tenemos la sesión de TDS, se toman datos específicos para obtenerlo mediante el protocol parser. Se genera toda la lógica, o se llama la lógica de generación de bases de datos. Vamos a pasar a actualizar los datos en el catálogo componentes del gateway y después empezamos a generar las distintas bases de datos y sus réplicas correspondientes. Una va a ser la principal y la otra son las réplicas que nosotros podemos estar utilizando. Al final de este proceso, nosotros tenemos todo lo que sería la base de datos creada. Una vez que hemos pasado por este paso, nosotros lo que tenemos que hacer es generar logins dentro de lo que sería SQL Server Azure. ¿Cómo es que funciona esto? El login request, o sea, el create login llega al gateway. Ahí se tiene que establecer toda la generación de los usuarios en el master DB y en los replical DB y además todas las validaciones adecuadas. Eso lo vemos más detallado en este gráfico, en el cual nosotros tenemos que el proceso de login de SQL Server para SQL Azure es recibido por el TS Gateway. Se establece el front node con el protocol parser. Se genera toda la lógica del gateway. Ahora sí, pasamos a nuestro servidor de master para poder establecer la generación de los datos y del login. Y ese login empieza a generarse en las distintas instancias de SQL Server, nodos físicos que están siendo atendidos. Una vez que está generado ese aspecto del login, ya podemos accederlo, las bases de datos y asignarle la seguridad correspondiente. En cuanto a lo que nosotros tenemos desde el punto de vista del servicio, en el aprovisionamiento nosotros tenemos máquinas de estados que se utilizan para coordinar todas las actividades dentro de los nodos y específicamente dentro del data center. Y además podría darse en algún caso de que exista algún detalle por el cual no se puede completar el aprovisionamiento de una máquina o de un servidor, entonces eso es completamente limpiado después de 10 minutos. Entonces, prácticamente lo que nos quiere decir esto es de que si nosotros queremos generar una base de datos, esa base de datos va a ser generada, y si por alguna razón, alguna réplica o algo no se pudo generar, se empieza a generar inmediatamente en otro servidor físico, y después esos intentos fallidos en el servidor físico que está presentando problemas es limpiado y arreglado dentro de un rango de 10 minutos. También nosotros podemos tener que todo lo que tenemos es el failover es completamente transparente. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros por alguna razón nuestro servidor físico deja de estar atendiéndonos y necesitamos movernos a otro servidor físico, eso es manejado automáticamente por la plataforma y eso se hace en menos de 30 segundos. Y además, si nosotros tuviésemos alguna sesión activa y se hace ese movimiento servidor físico, sí, se perdería la conexión por un momento, pero si hacemos un retry y nos vamos a tener otra vez la conexión. En cuanto a lo que sería el monitoreo de todo lo que sería el servicio, existe una serie de métricas que se utilizan dentro de los data centers para determinar que el servicio sea adecuado. Además se manejan todo lo que serían las alertas para manejo de las operaciones como forma rutinaria, por ejemplo, determinar alguna advertencia que se esté dando dentro del sistema, además problemas de capacidad. También en cuanto a lo que sería la salud, se ejecutan rutinas diarias para poder determinar si existe algún problema dentro de la configuración o si es necesario establecer algún análisis más completo, por ejemplo, validar las conexiones de la red y además determinar que todos los demás servicios de los cuales depende la plataforma de la nube están adecuados, por ejemplo, lo que sería el Live DNS y el Live ID. También existen herramientas y planes de monitoreo de los data centers entre ellos. En el caso de que nosotros podríamos tener que un data center está viendo que otro de los data centers en cuestión estén siempre arriba y que no tengan ningún problema de comunicación entre ellos.
En cuanto a lo que sería la seguridad que maneja todo lo que sería las bases de datos en la nube, tenemos que el servicio primero requiere que todas las conexiones sean mediante SSL. Digamos, todas las conexiones que vamos a estar haciendo son conexiones seguras. Además, se analiza todo lo que serían posibles ataques de denegación de servicios mediante firewalls y además de una inspección completa de paquetes. El servidor está protegido por todo lo que sería restricciones a través de IPs y además todo lo que serían las conexiones que no están siendo utilizadas son desconectadas de forma automática. Otra de las ventajas que tenemos con SQL Azure es que los nombres de los servidores no son fijos, no son generados por el usuario, sino que son generados automáticamente por la plataforma. Y además todo lo que serían las bases de datos están configuradas para deshabilitar cuáles son los IDs más comunes de las bases de datos. Por ejemplo, no puedo tener usuarios que sean SA, un usuario que se llame admin, un usuario que se llame root, un usuario que se llame guest, etc. Digamos, todos esos usuarios son bloqueados por default dentro de todo lo que sería nuestra seguridad. Entonces, como podemos ver, la base de datos de SQL Azure maneja todo lo que serían aspectos de seguridad ante ataques. En general, lo que hemos visto en esta sesión es una revisión acerca de lo que serían las bases de datos en la nube y SQL Azure. Además, cuáles son los diferentes flujos de trabajo a la hora de estar haciendo el aprovisionamiento de bases de datos, de servidores y de logins. Además, cuáles son las diferentes formas rutinarias en las cuales estamos generando una vigilancia de la salud de los servidores para determinar cualquier tipo de falla de forma proactiva y además determinar si un servicio está saludable o no. En cuanto a lo que sería la seguridad, esta la podemos hacer mediante todo lo que sería la detección de los ataques y además detección de posibles ataques en cuanto a lo que sería el servicio, de denial of service, ataques en cuanto a lo que serían IPs, de spoofing de IPs y ataques que se están mitigando mediante el uso de firewalls. Si tienen alguna duda me la pueden enviar por correo electrónico o pueden acceder al blog y ahí pueden establecer algún tipo de comentario.